Hola, ¿cómo les va? Soy Guillermo Jeremías. Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Esta semana el tema económico encontró un competidor muy fuerte en el debate público, por lo menos en un sector de los medios y en buena parte del poder político, que es la situación de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura. Esto que es muy difícil bajarlo al plano terrenal del ciudadano de a pie, pero que nos va la calidad de democracia que tenemos. Para analizar qué implica esto, que tiene dos aristas o dos contrastes muy fuertes en la manera en que se percibe. Para unos se trata de una especie de golpe blando, un golpe institucional dado por la Corte Suprema de Justicia. Para otros es hacer funcionar al Poder Judicial sin la injerencia del poder político. Para hablar de este tema vamos a convocar al ex juez provincial, camarista, el doctor Oscar Testa, a quien mucho agradecemos. Gracias, Oscar, por este tiempo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está Guillermo? Buenas noches a la audiencia, gracias por invitarme a ponerme en contacto con todos ustedes. Bueno, hay un camino del medio a estas dos interpretaciones antagónicas. ¿Qué lecturas de su experiencia judicial y de un hombre que conoce, está a diario en contacto, más allá de que esté fuera del Poder Judicial, qué lectura hace de estos acontecimientos en lo personal, Oscar? Bueno, desde mi punto de vista, esto de cuestión judicial tiene bastante poco. Esto es directamente una pulseada política que se inscribe en un contexto diferente. Yo creo que todo esto tiene que ver esencialmente con el avance más dialéctico que real y concreto que realizó el Ejecutivo en su momento respecto de la promoción de una modificación de las cuestiones judiciales que de alguna manera tenía como uno de los destinatarios principales la modificación de la Corte Suprema de Justicia, elevando el número de ministros, por un lado, y por otro lado también modificando sus competencias. Esto yo creo que siempre fue recibido con un absoluto silencio de parte de la Suprema Corte y me da toda la impresión, incluso los hechos me lo están ratificando, que ha esperado un momento de debilidad del Ejecutivo en el cual tiene mucho que ver toda la conflictividad que ha generado el acuerdo con el Fondo Monetario, las divisiones internas del Frente de Todos, etcétera, para contragolpear de la manera en que lo ha hecho. Esto tiene varias manifestaciones, una de ellas puntualmente tiene que ver con el hecho de haber tenido cajoneada una resolución durante 15 años y haberla dictado en noviembre pasado, en el cual declararon la nulidad de la modificación del Consejo de la Magistratura por haber alterado la composición, la proporcionalidad de la composición en cuanto a lo político y lo técnico, y dándole un plazo perentorio que incluso abarcó el periodo de verano, dándole hasta el 15 de abril para dictar una nueva ley y, si no, restaurar la vieja ley. Esto realmente es una cosa sumamente llamativa, porque una ley derogada no se puede restaurar por una resolución judicial. Es directamente un avasallamiento de las facultades del Congreso, quien es el que debe legislar. Y el hecho de constreñir la resolución a un plazo perentorio también tiene que ver con ese apriete de la Corte hacia los restantes poderes del Estado, en el sentido de que forzarlos a dictar una resolución de la cual ya se presumía que iba a costar muchísimo aprobarla en los términos que le habían concedido, y al restaurar la vieja ley automáticamente volverían a ser presidido el Consejo de la Magistratura por el presidente de la Corte Suprema. Esto, insisto, de judicial no tiene absolutamente nada, es una movida puramente política y en este momento está generando rispideces de todos colores, tanto en el Congreso, tiene media sanción, la ley
de modificación de la integración del Consejo de la Magistratura. Está aprobado por el Senado, en este momento se tendría que estar discutiendo en la Cámara de Diputados. Allí el presidente de la Cámara ha pedido un plazo para poder resolver la situación de 90 días, no le ha sido concedido. Se presentó un recurso de amparo ante un juez federal de Entre Ríos que también se cayó, y la Corte Suprema hoy lo ha calificado de manera durísima realmente, ese fallo, que impedía al Congreso enviar sus delegados ante el Consejo de la Magistratura. Todo esto realmente ha generado una situación verdaderamente caótica, en el cual estamos cayendo en a mi criterio siempre, ¿no? Violación de la división de poderes, en donde la Corte Suprema se está arrogando facultades legislativas que no tiene, que están expresamente vedadas por la Constitución Nacional, y que ha hecho de que la misma persona, es decir, voy a hablar del ministro Rosati, que se autoeligió presidente de la Corte con 4 miembros, uno de ellos no estaba en el país, se votaron los otros 3, se votaron entre ellos mismos, se eligió a Rosati. Rosati fue el que también firmó la resolución que hizo caer la ley del Consejo de la Magistratura, la ley de modificatoria, y restauró la anterior, y es ese mismo Rosati quien en este momento está presidiendo el Consejo de la Magistratura. Es el mismo que firmó la resolución de hoy, en la cual anuló, entiendo bien anulado esto desde el punto de vista jurídico, francamente no tenía ni pie ni cabeza la resolución del juez federal de Paraná. Pero insisto en esto, es el mismo personaje el que está tomando absolutamente todas las medidas, y en este momento tiene la suma del poder judicial, porque es quien preside la Corte Suprema de Justicia, es quien preside el órgano encargado de remover y designar los jueces, y es quien administra el presupuesto del Poder Judicial. Absolutamente todas sus facultades concentradas en las manos del doctor. Doctor Testa, el propio juez Rosati, el presidente de la Corte, hoy, en el 2018, hablando de este tema en declaraciones periodísticas que han sido recuperadas de los archivos, hablaba él mismo de lo inconveniente que era que el Poder Judicial, la Corte Suprema, asumiese funciones que eran propias de los legisladores. En todo caso, la Corte Suprema lo que tiene que decir es: esta ley es constitucional o no lo es, pero no decir esta ley debe aplicarse cuando esta no es constitucional. ¿Por qué cree que cambió de parecer? ¿Hay solamente una autoprotección de la Corte resistiendo cualquier cambio o modificación? Yo creo que básicamente la cuestión hay que apuntarla allí, es decir, de ninguna manera Rosati puede desconocer este tipo de cuestiones, es decir, hay una embestida por parte de la Corte Suprema, y puntualmente en este caso concreto Rosati vendría a ser un poco el mascarón de proa de ese trío integrado por él, Rosa, y Majeda. Tenemos que tener en cuenta que el restante miembro, Lorenzetti, no ha firmado absolutamente ninguna de todas estas resoluciones. Y que evidentemente, así como Rosati no podía desconocer que no podía ser designado por decreto por Macri cuando lo nombraron en la Corte Suprema, un proceso que luego se tuvo que volver atrás y reiniciar y que duró unos cuantos meses. Evidentemente que tampoco desconoce esta situación, y evidentemente su conocimiento de las cuestiones técnicas, jurídicas, hacen de que precisamente eso que ha dicho allí sea su efectiva manera de pensar. Por eso yo creo que estamos lisa y llanamente en presencia de una operación tendiente a lograr fines diferentes a los cuales se están planteando, y que apunta fundamentalmente a hacer caer cualquier tipo de proyecto tendiente a incrementar el número de miembros de la Corte o limitar sus capacidades, sus jurisdicciones. Con este accionar, la Corte podría incluso vetar o impedir que prosperen otras iniciativas, no necesariamente ligadas con la Corte. Digo, es tanto el poder que acumula que puede decidir sobre cuestiones del Estado
poniéndole límites incluso al accionar del propio Poder Ejecutivo? Yo entiendo que por la salud de las instituciones en el país, esto tiene que llegar a ponérsele un freno en un momento determinado y espero que sean los propios miembros de la Corte quienes actúen con la serenidad correspondiente. Me parece que lo que han pretendido ya lo han conseguido. No creo que vayan mucho más allá de eso. No creo que se instaure una dictadura de los cortesanos o una cosa por el estilo, tratando de invadir o avasallar, más allá de lo que ya lo han hecho, las facultades de los otros poderes del Estado. Pero evidentemente que quien ha tomado este tipo de medidas, uno tranquilamente puede temer que siguieran avanzando en otras direcciones en las cuales, por más que lo tuvieran vedado, en definitiva la última palabra la van a seguir teniendo. ¿Por qué cree que parte aguas esta situación? Porque queda bastante claro que hay una cuestión respecto de que una cosa es legislar, establecer leyes, y otra cosa es determinar si esas leyes son o no constitucionales. ¿Por qué cree que hay abogados incluso constitucionalistas, convencionales constituyentes del 94, que están apoyando este accionar? ¿Solo por política? ¿No están pensando en hacer mejor la justicia? Yo creo que en este momento a nadie le interesa demasiado mejorar la justicia, incrementar su credibilidad o su prestigio. Yo creo que cada uno de los que está hablando precisamente por allí defendiendo o apoyando la medida que está tomando la Corte, si uno analiza cuál es la posición política en la cual están jugando, es bastante sencillo establecer vínculos con posiciones de interés que también tienden a seguir envenenando al gobierno. En definitiva, creo que nada es inocente y ninguna de todas esas manifestaciones, por lo menos aquellas a las que yo he tenido acceso, tienen algún tipo de vinculación específica con analizar y tratar de llevar adelante la cuestión judicial. Creo que hoy por hoy todo se reduce a una política en la cual manifiestamente la posición que ha adoptado el presidente del Corte, con la mayoría de la Corte, insisto, con los otros dos ministros que lo apoyan en todo, es pura y exclusivamente una jugada política que no tiene absolutamente nada que ver con el desarrollo institucional del país ni con la jerarquización del Poder Judicial. ¿Y por qué cree que hay sectores de la oposición, incluso sectores dentro del mismo Poder Judicial, que apoyan esta iniciativa, también parte del poder mediático, solamente para desgastar al gobierno? Yo creo que son todos sectores que tienen posiciones tomadas, en definitiva, en las cuales este tipo de situaciones o de ocurrencias juegan a favor de ellos, o decir, lo van a apoyar en la medida en que se integre en un contexto macro en el cual las posiciones tienden a generar, insisto en esto, un posicionamiento político determinado que sigue llevando agua para su molino. Evidentemente que estas crisis, de alguna manera, siempre salen ganadores y perdedores. Y yo creo que en este momento está claramente definido que hay sectores de del quehacer político, dentro de los cuales pueden llegar también a estar enmarcados algunos miembros del propio Poder Judicial, que se regodean con esta situación y entienden que precisamente le sirve a sus posiciones y sus expectativas. ¿Y hay otros sectores dentro del Poder Judicial preocupados por esta situación? ¿Usted que conoce el paño, doctor? Sí, no me cabe ninguna duda que sí, seguramente. Es más, yo diría que hoy por hoy, por lo menos, sin poder adentrarme, porque lo desconozco a las internas, pese a todo lo que trasciende, lo que es el corazón de la justicia federal, lo que es Comodoro Pi. Evidentemente que dentro de las administraciones de justicia provinciales y demás, lo que yo estoy diciendo no es algo ni desconocido, ni novedoso, ni nada por el estilo, y diría yo de que existe una amplísima, generosísima mayoría que lo entiende y lo ve de la misma manera, porque no es otra forma más que ver cuáles son el respeto a la Constitución Nacional, que es la esencia del Poder Judicial, es decir, el Poder Judicial está para que la Constitución sea respetada a rajatabla. Y cuando se empiezan a adentrar en este tipo de maniobras, evidentemente que absolutamente nadie que por lo menos lo juzgue desde un punto de vista estrictamente jurídico lo puede llegar a compartir. Claro, lo que pasa es que todos dicen que querer respetar la Constitución, porque muchos plantean que lo que hace Rosati es devolverle constitucionalidad a algo que no la tenía, mientras que
los que están en la vereda de enfrente opinan que lo que hace la actitud del presidente de la Corte se transforma en anticonstitucional. Todos terminan manoseando algo que debiera ser para una democracia vital, fundamental, cuidar el Poder Judicial. Sin ninguna duda. Y la primera de las alternativas que estaba planteando Guillermo es absolutamente insostenible, porque yo no tengo conocimiento, y que alguien, si lo tiene, me lo haga conocer, por favor, de la derogación de una ley y la reinstauración de una ley derogada 15 años atrás. Si eso no es invadir atribuciones del Poder Legislativo, yo no entiendo más absolutamente nada cómo se puede llegar a interpretar la Constitución. Este tipo de situaciones, evidentemente, escapan absolutamente al concepto de legalidad y de ninguna manera pueden ser sostenidas bajo ningún punto de vista. Evidentemente que ya tenemos un hecho consumado. Rosati ya asumió en el Consejo de la Magistratura y los restantes poderes del Estado, lo único que le queda por hacer en este momento es tratar de resolver lo más rápidamente posible el dictado de una nueva ley de integración del Consejo, para de esa manera poder superar este momento dificilísimo que se está atravesando, pero también me quedan mis serias dudas en función de esas interpretaciones divergentes a las cuales estabas haciendo referencia recién, de que se presten los consensos necesarios en la Cámara de Diputados de la Nación como para poder elaborar un dictamen que pueda llegar a ser transformado en ley. Incluso para esto también seguramente va a ser modificado el proyecto que ha llegado de la Cámara de Senadores, tendrá que volver otra vez a senadores y desde allí todo el proceso para poder instaurarlo. Precisamente porque estamos entrando ya a un año y medio del inicio del periodo electoral y evidentemente que no va a ser sencillo aprobar una ley en la cual absolutamente nadie va a querer perder y donde ya hay un sector que evidentemente está perdiendo. Para que lo entendamos todo, porque por supuesto que los que están en la jerga judicial saben de qué se trata. Derogar una ley es, la ley anterior era este papel, lo hicieron un bollo, lo tiraron a la basura, porque se estableció una nueva ley, que era la que estaba vigente. Lo que hizo la Corte es decir, bueno, esta ley que es hoy, 15 años después, declarada inconstitucional, no puede seguir más. No es que apelaron a que se dictara una nueva ley, sino que fueron al cesto de la basura y agarraron el viejo bollo, lo desplegaron y dijeron, bueno, no, vamos a seguir con esta ley vigente. Esto es lo que pasó. Claro, y encajonaron a los otros dos poderes del Estado a que si no querían que esa nueva ley entrara en vigencia, dictaran una antes del 15 de abril. Esa es la barbaridad mayor, realmente. Eso es absolutamente insostenible desde el punto de vista jurídico. Doctor, lo sé durante su periodo como juez o funcionario judicial, muy comprometido, conectado con lo que le pasa a la gente común. ¿Cómo cree que se puede explicar que esto es grave para la gente de a pie, los ciudadanos a pie como somos cada uno de nosotros? ¿Cómo hacemos para entender que esto que pasa allá en la cumbre del poder, tarde o temprano nos termina afectando? Es sumamente difícil bajar y traducir esto al lenguaje común y hacer que la gente lo entienda. Probablemente podría llegar a hacerse algún ejercicio de esa naturaleza tratando de simplificar las cuestiones para que pudiera ser comprendido, pero es precisamente esa gente de a pie a la que esta situación concretamente lo encuentra en un momento tan particular que la crisis económica es de tal profundidad que la gente hoy en día está pensando en si puede cenar esta noche o tiene que tomar un plato de sopa con pan duro porque está sin trabajo, porque lo que gana no le alcanza. Tenemos gente que está trabajando en blanco con salario por debajo de los límites de la pobreza. Estamos viviendo una situación crítica extraordinaria y poco se puede pedir a esa gente que haga un esfuerzo intelectual para tratar de captar lo que es este conflicto, esta crisis y la gravedad institucional que puede llegar a tener. Evidentemente que este tipo de cuestiones, por ahora por lo menos,
se va a restringir a los ámbitos específicos de quienes evidentemente son actores que ya tienen un conocimiento previo de la situación y pueden llegar a elaborarlo. El resto de la gente creo que está absolutamente para otra cosa, está con más miedos muy concretos y muy palpables como para poder tomar conocimiento de esto. No obstante, cualquier tipo de esfuerzo que se pueda realizar en el sentido de hacer de que la gente lo conozca, interpelar a la ciudadanía a que pueda llegar a conocerlo para tomar posición, es siempre un esfuerzo válido, y precisamente lo que están haciendo ustedes desde el canal en este momento, instalando el tema y tratando de que pueda llegar a tener una difusión adecuada, es una manera de traducirlo al lenguaje común y que la gente lo pueda entender. Ahora, estas intrigas palaciegas y cortesanas que estamos analizando, ¿están disociadas de la realidad del país o parte de los problemas del país es justamente esto? No, yo creo que esto forma parte de los problemas del país, evidentemente. Es lo que estábamos diciendo al principio de la nota. Los conflictos políticos, la debilitación del poder del Ejecutivo, las dificultades que tiene para lograr consensos en la legislatura y demás, ha sido el caldo de cultivo adecuado para quienes quieren aplicar golpes de intensidad cada vez más fuerte. Lo que sí me parece es que están de alguna manera valorando erradamente las consecuencias que esto puede llegar a tener, porque pareciera que todo se limita a una disputa de poder entre las estructuras de mando del Estado, cuando en realidad todo este tipo de cosas lo que deberían estar pensando de una vez por todas y con más razón, con la profundidad que tiene la crisis en este momento, que parece que quienes están en los lugares de poder la ignoran, es dedicarse a ver un poco a la gente y tratar de bajar un cambio respecto de las apetencias personales o sectoriales, y de alguna manera ordenar un poquito el país como para que se empiece a vislumbrar algún tipo de salida, cosas que a medida que nos vamos metiendo cada vez más profundo en el barro, cada vez se vislumbra como más difícil. Para ir finalizando, doctor, una cosa que da la referencia de lo deteriorado que está el Poder Judicial, que las encuestas de opinión, cuando se le pregunta al ciudadano común, lo ponen en el fondo del descrédito. ¿Cómo puede la Corte Suprema de Justicia estar 15 años para analizar algo que se considera que no era constitucional? ¿Qué pasó en esos 3 lustros? ¿Por qué esa morosidad? ¿Es tiempismo político, vagancia jurídica? ¿Cómo se puede entender? Y se lo pregunto a alguien que estaba siendo juez preocupado porque las causas se resolviesen rápidamente. Es una cuestión, digamos, la ley del Consejo de la Magistratura en su nueva composición siempre fue una herramienta, y no es la única que tiene la Corte Suprema, que tienen trascendencia política, y lo que hacen es hacerla jugar en el momento que creen oportuno. Son causas que tienen un peso extraordinario, y bueno, no cabe ninguna duda de que es una carta que la han sabido jugar con una habilidad que más de un político por allí envidiaría. Este tipo de situaciones poco tienen que ver ni con la administración de justicia, ni con lo que es la justicia propiamente dicha en sí, ni de lo que la gente puede pensar de la justicia, sino que son maniobras de neto contenido político. Este tipo de situaciones, insisto en esto, no es la única. La Corte tiene desde hace años situaciones en sus manos que tampoco resuelve, y una de las cuestiones que uno se ha planteado permanentemente es por qué la Corte y también los tribunales superiores de provincia carecen de plazo para expedirse. Este tipo de situaciones imperiosamente debería tener un plazo, y probablemente con la reforma de la justicia, de la que en su momento se amagó, después se planteó y se quedó reducida a una pequeñísima parte de lo que pretendía ser, evidentemente tiene que llegar a ser. Es decir, tendría que haber una situación en la cual la Corte se tendría que pedir en un plazo determinado. Esto lo podríamos poner en un paralelismo con la pérdida de estado parlamentario de los proyectos de ley, por ejemplo.
Si alguien no lo debate, no lo discute, se pierde el estado parlamentario y deja de ser proyecto de ley, tiene que ser presentado nuevamente. La Corte debería tener plazos similares y si no lo resuelve, tendría que haber un sistema de conjueces o algo por el estilo, en el cual deberían ser remitidas las causas para que en un plazo perentorio terminen de resolverse. Y en ese caso estaríamos en presencia de cuestiones que serían estrictamente judiciales y no se prestarían a la especulación política como es en estos casos en los cuales no hay términos de ninguna naturaleza. El poder político tampoco estuvo muy interesado y el poder económico tampoco en que esos plazos se aceleren, porque en los casos de impunidad o corrupción se tarda años a resolverse. Hay causas que pasaron 10, 15 años y todavía no encontraron el destino final. Sí, seguramente, seguramente. Y hay otras causas en las cuales se me viene a la memoria, por ejemplo, la de Milagro Sala, que también tiene presa 6 años y todavía está en la corte sin terminar de pedirse respecto de su situación de libertad, de culpabilidad o de inocencia. Son situaciones que están en su mano, insisto en esto, es decir, son causas que tienen una enorme trascendencia política, un enorme poder político y que evidentemente cuando alguien, hablo del Ejecutivo, tiene que cubrir un cargo, en este momento tenemos que recordar que hay un cargo vacante, el de la doctora Hayton, se negocian con los eventuales candidatos a ocupar esas plazas. Lo que se va a hacer con determinadas causas que están allí radicadas, obviamente también se analiza el perfil o lo que pueden llegar a hacer o decidir en función de sus ideas, ideologías, etcétera, con causas que a futuro pudieran llegar, y se los instala allí precisamente sabiendo qué es lo que va a ocurrir. Y no me cabe ninguna duda de que cuando el gobierno del expresidente Macri lo designó a Rosencrantz y a Rossetti, sabía perfectamente que esta era una de las causas que estaban allí pendientes y sabía perfectamente cómo pensaban y qué lo querían. Doctor, finalmente, ¿cómo se sale? Porque acá hay un cepo jurídico, institucional, estamos en un laberinto, de los laberintos se sale por arriba de la Corte Suprema. ¿Qué hay en la Argentina? Ni siquiera hoy el poder presidencial, que parece estar debilitado, sin legitimidad por los problemas que usted acaba de describir. Entonces, la situación es, si yo lo supiera, probablemente no estaría dándole esta nota a ustedes. Realmente no lo sé, no solamente que no lo sé, sino que veo dificilísima la posibilidad de salir, entre otras cosas, porque sí, podríamos decir, incluso se estaba conversando en el Ejecutivo esta tarde misma, de recurrir a instancias internacionales para cuestionar la posición que ha asumido la Corte Suprema. El problema es que la Corte ya asumió y está funcionando y las cosas están ocurriendo día a día, minuto a minuto, y todo este tipo de situaciones, una presentación de esa naturaleza, con los descargos, toda la tramitación burocrática que tiene una causa judicial, evidentemente va a llevar muchísimo tiempo. Esto es una cuestión que ya está consumada. Acá no hay mucha vuelta que darle y habrá que esperar cuál es el reflejo político que se tiene para tratar de solucionarlo lo más rápidamente. Gracias por el análisis, doctor, y por hacernos entender cuán grave y profundo es el problema. Ojalá que la Argentina lo asuma plenamente y que podamos mirar hacia adelante con un poder judicial que recupere esa credibilidad que otrora supo tener, doctor, porque esto nunca fue así. Así es, efectivamente. Sí, sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Guillermo. Muy amable. El doctor Oscar Testa, la realidad del Poder Judicial, la crisis, la tensión entre el gobierno y la Corte Suprema, que ha asumido un rol político de trascendencia. Siempre se habla de la dificultad que hay en que se judicialice la política o que se politice la justicia. Bueno, eso siempre existió, ese ida y vuelta. Lo que pasa es que hay consensos, acuerdos políticos plasmados en pactos que están rubricados y se transforman en constituciones que, si no se respetan, se deteriora la calidad de democracia que tenemos. Y eso es lo que estamos viviendo. Los espero en una próxima entrevista. Así son las cosas.